Buenas noches, bienvenidos. Es un placer estar con ustedes. Vengo de viaje y no quería asustar al pastor, pero ayer no podía hablar, traía la voz mal. Dije, ¿le digo o no le digo al pastor? Le digo, no, el Señor se va a ocupar y aquí estoy bien, gracias a Dios. Yo no sé, son estas alergias. Dice el pastor que no hay viejitos aquí, pero yo empiezo ya en la edad de que no me pasaba esto. Las alergias a mí no me afectaban y ahora este año me dio, pero ya van 2 veces. Pero estamos contentos de estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a ver un tema que a mí me llega mucho al corazón, porque yo tengo mucha carga por jóvenes, sobre todo jóvenes, que en un día, un momento dado, estuvieron aquí con nosotros y que por alguna razón se alejaron y ahora se llaman ateos. Y hace algunos años me tocó tener 2 de ellos en mi clase, aquí en Champion Forest, y ellos se fueron a vivir a otro lugar y dejaron de venir a la iglesia, y después en Facebook me enteré de que se habían alejado y habían renegado de su fe y se habían hecho ateos. Entonces eso a mí el Señor me puso una carga muy, muy fuerte por esto. Y yo quiero compartirles de esta carga, y quiero que esta carga no sea solamente de 1 o 2 personas o 3, sino que sea una carga del pueblo de Dios. Y quiero compartirles eso el día de hoy. ¿Está conmigo? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia del ateísmo. ¿Alguna vez se ha puesto a buscar la palabra ateo en la Biblia? No viene. Pero sí habla del ateísmo la Biblia, y hoy vamos a ver. Pero muchas veces también tenemos ideas equivocadas de lo que es el ateísmo. Muchas veces vemos chistes así. Y para los que ya no ven también, ahí dice, les habla el capitán, esto es una emergencia, hemos perdido un motor, el otro está en llamas, vamos a aterrizar de emergencia, por favor, tomen sus posiciones de emergencia. Y muchas veces pensamos que la gente es no creyente hasta que tiene un problema y entonces se acercan, pero esto no es necesariamente cierto, porque yo he conocido ateos famosos. Por ejemplo, hubo un ateo agnóstico que se llamaba Carl Sagan, que era muy famoso, tuvo un programa muy famoso en los 80s y 90s que se llamaba Cosmos. Y cuando él murió, su esposa dijo, mi esposo nunca se acercó, nunca abandonó su ateísmo. Entonces, yo también he escuchado decir, bueno, a lo mejor se va a alejar de la iglesia un momento, pero luego vuelve. Y sí, algunos vuelven, pero hay otros que no vuelven. Y esa es la carga que debemos tener por esta persona. Ahora, también muchas veces los ateos tienen una percepción de nosotros que es inadecuada, o que debería ser inadecuada. Y esto es lo que, en un programa ficticio que se llamaba House, este hombre era un cirujano muy famoso en este programa de televisión. Y era ateo y decía, si pudiera razonar con la gente religiosa, no habría gente religiosa. ¿Qué es lo que implica eso? Bueno, que los cristianos somos tontos, eso es lo que piensan muchos ateos. Yo he hablado con muchos de ellos y esa es la impresión que tienen muchas veces del cristianismo, que tenemos una fe ciega y que creemos a pesar de que no hay evidencia para creer, lo cual es absolutamente falso. Entonces, tenemos luego estas ideas, y luego está también el tercer tipo de persona, que es la gente que conocemos, la gente que se mueve a nuestro alrededor. Y usted tal vez pueda tener alguna persona que no crea en Dios en su propia casa. Y yo tengo personas en nuestra clase, y yo sé que aquí en la iglesia hay gente que tiene hijos que no creen en Dios. O hermanos, o a lo mejor es un esposo. Y a lo mejor usted vino aquí, pero quisiera que esa persona estuviera con usted, pero no está aquí porque no cree en Dios. Y cuando nos encontramos este tipo de personas, empezamos a hablar con ellos, como que los vemos diferentes. Bueno, es como cuando vamos y nos encontramos a alguien, es muy amable, nos dice, hola, soy atea. Y como que los vemos diferentes ya, como que nos da miedo.
Pensamos que es una persona que ¡guau!, va a sacar las mandíbulas y nos va a arrancar la cabeza o un brazo. Pero en realidad, si nos ponemos a ver lo que es un ateo es una persona común y corriente como usted y como yo, que tienen sueños, que tienen familia, que tienen hijos, que son padres, que son madres, pero que les falta algo, y eso es que les hace falta la cruz de Cristo. Entonces, quitémonos esos estereotipos y hoy vamos a ver qué clase de ateos, qué dice la Biblia de esto y cómo poder alcanzar este tipo de persona. ¿Le parece? ¿Está conmigo? Bueno, la palabra clave aquí es ateos, ¿sí? El griego ateos quiere decir ateo, ¿sí? ¿Y en dónde viene esta palabra? En la Biblia, créame usted, viene en un solo lugar la palabra ateo como tal. Y es curioso porque viene en Efesios 12:2, lo vamos a ver un momentito a más detalle, pero dice, en aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, sin esperanza y sin ¿qué? Sin Dios. Esa es la palabra ateo en el griego. Esa palabra sin Dios es la palabra ateo. Y dice Pablo, estaban ustedes en otro tiempo sin Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra ateo? Sin Dios. O sin creencia en Dios. Ahora, sucede algo muy curioso con esta palabra, porque para nosotros tiene un significado muy común ya. Un ateo es alguien que cree que Dios no existe o no cree en Dios, ¿sí? Bueno, en el siglo primero, en la época que vivió nuestro Señor Jesucristo, denotaba la negación de los dioses a los que ellos estaban acostumbrados. Entonces, fíjese usted, ¿sabe a quiénes se les llamaron primeramente ateos en el siglo primero? A los cristianos. Si usted y yo hubiéramos vivido en el siglo primero, nos habrían dicho ateos, porque la religión del Imperio Romano era primero un tipo de culto al emperador de Roma. Si usted estaba en el Imperio Romano, tenía que hacer ciertos cultos y cierta veneración a César, al César, en quien hubiera estado en ese tiempo. Y también tenía usted que darle culto a los dioses de ese tiempo. ¿Cuáles algunos de los dioses que veneraban los romanos? Zeus, Júpiter, Poseidón. ¿Sí? Entonces, fíjese usted que los primeros cristianos se les llamaron ateos. ¿Usted sabía eso? Ahora, ¿cuáles son los tipos de ateísmo? Es importante que cuando nosotros tenemos un contacto con una persona y nos diga, yo soy ateo, que entendamos que hay muchos tipos de ateo. Es como la gente... Me dijo mi esposa, como me dice, sí, dice, como el dicho que dice que todos los hombres son iguales, pues no todos son iguales. La gente es diferente, entonces, cuando usted encuentre a alguien que no cree en Dios, una buena pregunta que usted le pueda, primero no se asuste, no se asuste, no le va a arrancar la cabeza, no tenga miedo. Y segunda, pregúntele, qué bien, ¿qué tipo de ateo eres? Porque eso ya va a denotar un interés de usted y a lo mejor también lo saca un poco de la jugada, porque le voy a decir algo, la mayoría de los ateos tampoco saben bien qué es lo que creen. ¿Sí? Entonces, fíjese, vamos a ver 5 tipos principales de ateos ahorita, y ahorita vamos a ir a la Escritura después de esto. El tradicional es el ateo tradicional que dice, no hay Dios. No hay Dios, no hubo, no habrá, es una negación universal de Dios, es decir, Dios no existe, ese es el ateo tradicional. Pero hay otro tipo. ¿Cuál es el otro tipo? Es el agnóstico cerrado. ¿Qué quiere decir agnóstico? Que no sabe. Quiere decir no, y gnostos viene de saber. No sé. Y dice, no estoy seguro. No veo suficiente evidencia de que Dios exista, pero yo tengo como dicen acá un 50-50, ¿no? Puede que sí, puede que no, lo más seguro es que quién sabe. ¿Sí? Entonces es el agnóstico cerrado y dice, y aparte no hay forma de saberlo. ¿Sí?
Entonces, este es el agnóstico cerrado, que es un tipo de ateísmo. ¿Cuál es el otro? El nuevo ateo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de los nuevos ateos? Bueno, estos son los que más debemos tener atención, porque son los que sus hijos y mis hijos van a estar viendo en Internet. Este es el ateo moderno, es un ateo militante, casi tipo religioso, que lo que intenta es que la gente abandone su fe, que se aleje de la iglesia, porque ellos creen que la iglesia es algo dañino. De hecho, desde el 11 de septiembre, que fue el ataque a las Torres Gemelas, este tipo de ateísmo se ha agarrado de ahí, decir, la religión es un virus que nos infecta y hay que terminar con él. Entonces, este tipo de ateísmo militante y burlón está liderado por estos cuatro. El de su derecha falleció ya hace 2 años, se llamaba Christopher Hitchens. Perdón. Pero los demás siguen ahí y siguen tratando, y hacen videos, hacen conferencias y hacen iglesias ateas. Ustedes saben que en Europa ya hay iglesias ateas. Y lo que hacen es reunirse, hacer reuniones de ciencia, invitan a jóvenes y así es como están empezando a transmitir sus ideas. Ahora, el ateísmo, si pudiera poner una imagen, es como esto. Es el ateo rabioso que quiere destruir el cristianismo y de hecho toda religión, pero normalmente se van más contra el cristianismo. Pero fíjese en esto. ¿Ha oído el dicho que dice que perro que ladra no muerde? Son ellos. Porque cuando uno se pone a ver la sustancia de sus argumentos, son como esto. ¿Sí? Entonces, tampoco les tenga miedo, porque sus argumentos no tienen la capacidad de arrancarle la cabeza a nadie, y menos quitar mérito a la cruz de Cristo, porque tenemos muchísima evidencia de la resurrección, y vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, este es el tipo de ateísmo que usted se va a encontrar en Internet, en Facebook, y que sus hijos probablemente ya se están encontrando con esto. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de ateísmo. El otro es el apateo. ¿No lo había oído ese? Bueno, ese me lo inventé yo. Por eso no lo había oído. Pero existe, ¿y sabe cuál es? Es el ateo que no le importa, no sabe ni le importa. Es como el chiste que dicen, ¿qué es más grave? ¿La ignorancia o la apatía? Y dice, pues no sé ni me importa. Ese es el tipo de ateísmo que dice, no sé, no me interesa, yo estoy bien, estoy chévere, estoy contento, vivo padre, tengo mi trabajo, no me interesan las cosas de Dios. Ahora, este es de los ateísmos más difíciles de abordar, porque es difícil abordar y hablar con alguien que no le interesa el tema, ¿sí? Entonces hay que buscar formas creativas de hablar con este tipo de ateo. Y finalmente hay otro ateo que existe muy, muy difundido, y este puede encontrarse incluso en las iglesias. Llama a Jesús Señor, pero vive como si Dios no existiera. Y como decía Chabelo, te quedó el saco, ni modo, cuate. Pero es la verdad y es algo que tenemos que hablar, porque muchas veces estamos concentrados en lo que está sucediendo afuera de las puertas de la iglesia, pero muchas veces tenemos nosotros acá un ateísmo funcional, que cuando entramos a la iglesia venimos con nuestra Biblia acá, pero cuando salimos dejamos a Dios en la iglesia y vivimos como si no existiera el resto de la semana. Y ese es otro tipo de ateísmo, es vivir sin Dios durante cierto tiempo, o cuando estoy con ciertas personas, sí soy cristiano, pero cuando salgo de ese círculo, ya no.